La concordancia galáctica fue clara. La humanidad jamás construiría naves de guerra. El tratado, firmado bajo presión después de la desastrosa Primera Guerra de Contacto, aseguraba que la gente de la Tierra permanecería bajo la vigilancia estricta de los poderes galácticos. Para el Consejo Rector de la Hegemonía, los humanos eran impredecibles, agresivos y demasiado peligrosos para tener herramientas de guerra. Sus avances rápidos en combate, a pesar de una tecnología relativamente primitiva, aterraban a toda la comunidad galáctica. Por eso se nos prohibió, no barcos de batalla, no destructores, no flotas. Y sin embargo, en lo profundo de las tierras congeladas de Titán, bajo sus densas nubes cargadas de metano, construimos. Durante años, los susurros se propagaron por las colonias exteriores. Tierra podía haberse rendido, pero su gente no. Sabíamos que la hegemonía nos temía, pero también sabíamos que nos subestimaban. Creían que despojarnos de nuestras flotas nos dejaría indefensos, que sin naves nos arrodillaríamos. Se equivocaban. El proyecto fue llamado Armada Fantasma, una flota de naves de guerra construidas en secreto, pieza por pieza, ocultas en las sombras de las lunas de Saturno. Cada parte era fabricada en astilleros civiles y luego contrabandeada fuera del planeta. Miles de ingenieros, pilotos y tácticos trabajaban en completo silencio, creando una fuerza que no existía en ningún mapa estelar. Durante 30 años interpretamos el papel de subordinados obedientes, inclinando la cabeza ante nuestros señores alienígenas mientras nuestra gente trabajaba en secreto. Habíamos memorizado sus debilidades, estudiado sus tácticas y analizado sus puntos ciegos. Cuando llegara el momento, atacaríamos. Y ese momento había llegado. Se había recibido una señal de auxilio desde una de nuestras colonias fronterizas, Rexus Prime. La hegemonía decía que era un reasignamiento territorial, pero nosotros conocíamos la verdad. Los alienígenas estaban expandiéndose, y los humanos no éramos más que plagas que debían ser movidas o exterminadas. El alto canciller de la hegemonía, una pesadilla insectoide llamada Rexal, emitió un ultimátum: evacuar o ser destruidos. No tenían idea de lo que se avecinaba. Yo estaba a bordo del Indomable, la primera verdadera nave humana de guerra en más de 3 décadas. Era un monstruo, elegante, depredadora y armada con tecnología revertida y mejorada de nuestros opresores alienígenas. Cada centímetro de su casco era un testamento a la resistencia humana. Todas las naves, reporten estado, dijo mi segundo al mando, el teniente Díaz, apenas pudiendo contener su emoción. Miré la flota que habíamos construido en silencio, una fuerza que no tenía derecho a existir. La hegemonía creía que éramos débiles porque nos habían obligado a someternos. Habían olvidado algo sobre la humanidad: nosotros nunca nos sometemos. Abrí comunicaciones, mi voz resonó por toda la flota. Hoy recordamos a la galaxia quiénes somos. Somos la especie que desafió la extinción. Somos quienes convirtieron la derrota en victoria. Nos prohibieron construir naves de guerra, pero nos negamos a obedecer. Y ahora, las estrellas recordarán el día en que la humanidad regresó al campo de batalla. La respuesta fue un rugido que estremeció los huesos de la nave. La flota se movió al unísono, saliendo de las sombras de Titán. Los motores rugieron, los cañones de riel vibraron. Las naves prohibidas de la humanidad se habían despertado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La flota avanzó, motores encendidos contra el vacío helado del espacio. El Indomable lideraba la carga, seguido de cerca por el Valquiria, el Colmillo de Hierro y una docena de otras naves que no tenían derecho a existir. Nuestras naves habían sido diseñadas en la oscuridad, lejos de ojos alienígenas curiosos, construidas con el conocimiento de que si fallábamos, la humanidad nunca tendría otra oportunidad. ¿Eta a Rexus Prime?, pregunté, con la voz calma a pesar del fuego que ardía en mis venas. 15 minutos, reportó el teniente Díaz. Los escaneos a larga distancia muestran naves de guerra de la hegemonía en órbita. Al menos 10 naves capitales, más escoltas menores. Apreté los puños. Se están preparando para un bombardeo orbital. El rostro de Díaz se endureció. Si disparan, la colonia no tendrá ninguna oportunidad. Me giré hacia la oficial de comunicaciones, Enena Rowe.
Abre un canal. Un momento después, la pantalla del puente parpadeó y la imagen del alto canciller Rexal apareció en la pantalla. Sus mandíbulas quitinosas se movían y sus ojos compuestos reflejaban una fría diversión. Ah, Rexal, raspó su voz, una mezcla de clics y tonos guturales. Humanos, debo admitir que estoy sorprendido. Pensábamos que su especie había aprendido su lugar después de la primera guerra de contacto. Manteniendo mi rostro impasible, respondí. Retire su flota de Rexus Prime ahora mismo. Las mandíbulas de Rexal se curvaron en lo que supuse era una carcajada. Llegan con sus primitivas naves, creyendo que pueden dictar términos a la hegemonía. Su mundo existe solo por nuestra misericordia. Me permití una sonrisa. ¿Misericordia? ¿Así llaman a 30 años de opresión? Di un paso adelante. ¿Cree que hemos estado inactivos, canciller? ¿Que solo hemos estado inclinando la cabeza y dejándolos dictar nuestro futuro? Rexal inclinó la cabeza. No tienen naves de guerra, no tienen flota, ni siquiera se les permite. Comenzó. Lo interrumpí. Nos prohibieron construir naves de guerra, dije, dejando que el peso de mis palabras se asentara, pero nos negamos a obedecer. Vi con satisfacción cómo sus mandíbulas se movían confundidas y sus ojos compuestos se dirigían a algo fuera de cámara. Sabía que sus oficiales estaban detectando nuestra flota por primera vez. El Indomable y sus naves hermanas decloquearon, emergiendo del vacío como espectros. La Armada Fantasma, oculta en las sombras durante 3 décadas, ahora era muy real. La postura de Rexal cambió. Esto es imposible. No, dije. Esto es la humanidad. En cuanto la comunicación se cortó, di la orden. Todas las naves, ataquen. El primer disparo alcanzó a la hegemonía antes de que siquiera pudieran reaccionar. Proyectiles cinéticos que se movían a casi la velocidad de la luz impactaron contra su nave insignia, un Dreadnought, su armadura se rompió, el aire se incendió. La poderosa nave de la hegemonía, símbolo de su poder incontestado, se fracturó como vidrio bajo un martillo. El pánico se extendió en sus filas. Están intentando maniobrar, gritó Díaz. No les dejaremos la oportunidad. Señalé al buque enemigo insignia. Sorx Prime, acérquense. Fuego, lanzas de plasma. El Indomable se lanzó hacia adelante. Sus bancos de armas se encendieron y rayos de plasma ardiente atravesaron el vacío, golpeando los motores de Sorx Prime. Una reacción en cadena hizo estallar escombros en todas direcciones. Estábamos ganando. Por primera vez en 3 décadas, los humanos no éramos presa, no éramos una especie ocupada, éramos guerreros de nuevo. Pero la batalla aún no había terminado. Señor, gritó Enenarrow. Están enviando refuerzos, múltiples firmas de salto entrantes. Miré la pantalla y una nueva flota apareció, más grande, más letal. La fuerza completa de la hegemonía estaba llegando. Respiré hondo. Las probabilidades acaban de cambiar. Bien, dije. Les mostraremos por qué nunca debieron subestimarnos. El campo de batalla se volvió un caos. Los restos de naves destrozadas flotaban como lápidas errantes. Incendios ardían incluso en el vacío del espacio. La primera oleada de la flota hegemónica había sido aniquilada, pero ahora llegaba el verdadero desafío. Los refuerzos llegaron como un eclipse, ocultando las estrellas con su número abrumador. 30, no, 40 naves de guerra, enormes cruceros de batalla reforzados y armados con un poder de fuego capaz de someter a la humanidad. El puente del Indomable estaba tenso. Las luces rojas parpadeaban mientras informes de daños se desplazaban por las pantallas. Nuestra flota había recibido golpes, pero aún estábamos en la pelea. El teniente Díaz maldijo en voz baja. Es la tercera armada completa de la hegemonía. Parece que finalmente nos consideran una amenaza real. Suspiré. Enenarrow palideció al leer las transmisiones entrantes. Señor, están enviando un ultimátum a todo el sistema. Exigen la rendición total de los humanos. Sin negociaciones. Rey. De verdad, Rey. La idea de que hubiéramos luchado tan duro solo para arrodillarnos era tan absurda que no pude evitarlo. No, dije con firmeza. No nos rendimos.
Volví a mirar a mis oficiales, uno por uno. No vinimos hasta aquí solo para sobrevivir. Vinimos a ganar. Díaz exhaló y asintió. Entonces hagamos que estos bastardos sangren. La flota enemiga abrió fuego primero. Lanzas verdes de haces de partículas cortaron el vacío, golpeando nuestras líneas frontales. Una nave menor, el Valkyria, recibió un impacto directo en su reactor y explotó en un destello cegador. El Indomable se sacudió violentamente mientras los proyectiles enemigos impactaban nuestros escudos. Las alarmas sonaron, el metal crujió, pero aún no habíamos caído. «Contraataquen», ordené. Los cañones de riel rugieron, torpedos de plasma surcaron el campo de batalla. El colmillo de hierro lanzó su carga gravitatoria experimental, una arma que comprimía el espacio alrededor del punto de detonación. Un crucero hegemónico implosionó sobre sí mismo, aplastado por su propia masa como una lata de hojalata. Pero seguían llegando. «Señor, no podemos luchar contra ellos de frente para siempre», dijo Díaz. «Nos superan 4-1. Lo sé», murmuré. «Necesitamos cambiar el campo de batalla». Mi mente corría, necesitábamos una ventaja que la hegemonía no esperara. Y entonces lo vi, en los datos de los sensores, una anomalía gravitatoria, el pozo gravitacional de Titán. Hacia Titán, a máxima potencia, ordené en voz alta. La tripulación dudó solo un instante antes de obedecer. El Indomable y nuestras naves restantes encendieron sus propulsores y se lanzaron hacia la mayor luna de Saturno. La hegemonía nos siguió, justo como esperaba. No lo entendían aún, pero lo harían. Al entrar en la gravedad de Titán, nuestras naves maniobraron con precisión entrenada. Habíamos diseñado nuestras naves pensando en esto. La hegemonía, sin experiencia en los caóticos campos gravitatorios de Saturno, vio cómo sus formaciones flaqueaban. Sus naves, enormes y lentas, luchaban por adaptarse a las mareas gravitacionales cambiantes. Fue entonces cuando atacamos. Fuego a discreción. Proyectiles cinéticos, lanzas de plasma y torpedos desataron un infierno sobre la flota enemiga desorientada. Una docena de naves explotaron antes de poder reaccionar. La marea estaba cambiando de nuevo. Pero la batalla estaba lejos de terminar. El Indomable se sacudió violentamente cuando un dreadnought hegemónico nos apuntó y disparó. Un impacto directo. Chispas cayeron del techo, las luces parpadearon, los escudos caían rápido. «No podemos resistir otro golpe así», gritó Díaz. Apreté los dientes. «Necesitamos una forma de derribar a ese monstruo, o estaremos muertos en minutos». Entonces una nueva voz se escuchó en las comunicaciones. «Aquí la desafío, entrando con todo». Mi corazón casi se detuvo. Esa nave no era parte de nuestra flota. Ni siquiera debería existir. Una enorme nave de guerra humana, más grande que cualquier cosa que habíamos construido, emergió de las sombras de Titán. Un verdadero acorazado, lleno de armamento que debería ser imposible. Sentí un nudo en el pecho. La desafío era nuestro último secreto, una nave construida no solo para batallas, sino para la guerra. Abrió fuego. El Vkal, la nave más poderosa de la flota hegemónica, ni siquiera tuvo oportunidad de devolver el disparo antes de ser reducido a un montón de chatarra ardiente. La desafío había llegado. Y la guerra de verdad estaba a punto de comenzar. La llegada de la desafío sacudió el campo de batalla. La enorme nave, la cumbre de la ingeniería humana, había sido un secreto incluso para la mayoría de nuestras propias fuerzas. Construida en lo profundo del cinturón de Kuiper, oculta de los espías de la hegemonía, era nuestra carta ganadora. Una nave que no debería existir, pero aquí estaba, cambiando el curso de la batalla en un instante. La desafío disparó de nuevo, liberando su arma principal. Un proyectil de cañón de riel de fusión, del tamaño de un autobús urbano. El proyectil atravesó el espacio a una velocidad inimaginable y golpeó un acorazado hegemónico justo en el centro. La nave alienígena, diseñada para resistir asedios prolongados, se hizo añicos como cristal, su armadura desprendiéndose antes de detonar en una reacción en cadena de explosiones. La flota enemiga vaciló. Su ventaja numérica no servía de nada si no podían resistir nuestro poder de fuego.
Aquí el capitán Reynolds de la Desafío, una voz profunda y firme sonó en las comunicaciones. ¿Necesitan ayuda? ¿Indomable? Exhalé, sacudiéndome el shock momentáneo. Reynolds, bastardo magnífico, te has tomado tu tiempo. Nos gusta hacer una entrada, respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Terminemos esto. Con la Desafío en la lucha, la batalla se transformó en masacre. La hegemonía, confiada en su poder abrumador, ahora luchaba por sobrevivir. El Indomable avanzó junto a nuestras naves restantes, lanzando todo lo que teníamos. Torpedos de plasma surcaron el vacío, proyectiles de riel atravesaron cascos enemigos, y nuestras escuadras de caza se movían entre el caos, derribando naves dañadas. La tercera armada de la hegemonía, la fuerza diseñada para aplastar a la humanidad de una vez por todas, se desmoronaba. «Se están retirando», gritó Enenarrow, con los ojos muy abiertos. Miré la pantalla. Tenía razón. Las naves restantes de la hegemonía se retiraban, su formación rota. Incluso su nave insignia, un gigantesco Dreadnought al final de su flota, estaba girando para alejarse. Por primera vez en la historia, la hegemonía huía de los humanos. El puente estalló en vítores. Los fantasmas de cada colonia quemada, cada vida arrebatada, rugieron en nuestros corazones mientras los veíamos huir. Pero yo no estaba satisfecho. Negativo, dije con frialdad. No los dejaremos escapar. El puente se silenció. El teniente Díaz se giró hacia mí, sorprendido. Señor, encontré su mirada. ¿Volverán? Díaz. Si los dejamos ir ahora, se reagruparán, reconstruirán y volverán con 10 veces más fuerza. Mi voz se endureció. Terminamos esto aquí y ahora. La expresión de Díaz cambió, una sonrisa lenta y peligrosa apareció en su rostro. Capitán, abrí las comunicaciones a toda la flota. Todas las naves, persigan y aniquilen. Como una manada de lobos, nos lanzamos sobre la flota enemiga en retirada. La Desafío lideró la carga, derribando naves antes de que pudieran saltar al hiperespacio. El Colmillo de Hierro y el Valquiria dispararon ráfagas precisas, alcanzando motores y evitando cualquier escape. La última nave en caer fue su Dreadnought insignia, una bestia imponente, toda quemada y ardiendo, intentando desesperadamente llegar al punto de salto. No se lo permitimos. El Indomable se acercó, sus cañones de riel brillando con energía. Abrí un canal directo. Alto Canciller Rexal, mi voz fue firme. Incluso su imperio termina hoy. La criatura insectoide apareció en la pantalla, sus mandíbulas temblando de rabia. ¿Crees que has ganado? Siseó. ¿Crees que esta batalla significa algo? La hegemonía abarca miles de sistemas. Eres solo una molestia. Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿por qué huyes? Sus mandíbulas hicieron clics furiosos, pero antes de que pudiera responder, di la orden. ¡Fuego! Los cañones de riel desataron su furia. El casco del Dreadnought se dobló con el impacto, explosiones recorriendo su estructura. Por un momento, pareció flotar en el espacio, desafiando la gravedad. Y luego, en un destello brillante, desapareció. El silencio llenó el puente. La batalla había terminado. Respiré hondo, sintiendo el peso de lo que habíamos hecho. No solo habíamos desafiado a la hegemonía, la habíamos derrotado. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Señor, dijo Díaz en voz baja, ¿y ahora qué? Miré los restos ardiendo de un imperio que había intentado destruirnos. Ahora, dije, llevamos la lucha a ellos. La Armada Fantasma se había rebelado. La humanidad había dejado de esconderse. La guerra había comenzado. Los restos de la flota hegemónica estaban desaparecidos, escombros flotando en el frío vacío. Su imperio, humillado por primera vez en la historia. La humanidad había respondido, no solo en desafío, sino en victoria total. La tercera armada había sido aniquilada, la nave insignia de su alto canciller reducida a polvo, y la galaxia acababa de descubrir una verdad aterradora. Los humanos no éramos presa, éramos depredadores. Me quedé en el puente del Indomable, observando cómo nuestra flota se reagrupaba.
Habíamos ganado, pero no había tiempo para celebrar. Esto era solo la primera batalla. La hegemonía retaliaría. Cuando regresaran, no vendrían con una sola flota. Vendrían con todo lo que tenían. Debemos movernos, dije. Ahora. Díaz asintió, ya anticipando mis órdenes. Me giré hacia el mapa galáctico, mirando la vasta extensión de espacio controlado por el enemigo, hasta el corazón de la hegemonía. Silencio llenó el puente mientras mis oficiales asimilaban el significado de mis palabras. ¿Su mundo natal? Finalmente preguntó Díaz con voz baja. Asentí. Esperan que nos rindamos, que regresemos a la Tierra, nos reforcemos y nos escondamos. Miré a la tripulación, encontrando sus miradas una a una. Pero no lo haremos. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Llevaremos la guerra a ellos. La emoción recorrió el puente. Durante décadas, habíamos vivido bajo su dominio, inclinando la rodilla ante un imperio que nos veía como una molestia. Ahora, por primera vez, teníamos la oportunidad de acabar con ellos. Pero no sería fácil. La hegemonía controla miles de mundos. Aunque ataquemos su capital, la guerra no terminará de la noche a la mañana, dijo Enenarrow con cautela. Asentí. Es cierto, pero los debilitaremos. Su gobierno, su moral, su creencia en su propia invencibilidad. La voz del capitán Reynolds sonó en las comunicaciones de toda la flota. ¿Cuál es el plan? Indomable, ¿liderarás el ataque o tienes algo más sutil en mente? Sonreí. Un poco de ambos. Saqué las cartas estelares, señalando una serie de sistemas. Ellos piensan que somos solo insurgentes rebeldes, una molestia que aplastar. Aún no se dan cuenta de que la humanidad ha dejado de arrodillarse. Tracé un camino a través de las colonias exteriores de la hegemonía. No los enfrentaremos directamente, al menos no todavía. Primero, cortaremos sus líneas de suministro, quemaremos sus astilleros, destruiremos su infraestructura. Díaz asintió. Los sangraremos hasta dejarlos secos antes del golpe final. Exacto. Lucharemos como siempre lo han hecho los humanos. Sucios, implacables y sin piedad. La hegemonía tiene ventaja en números, pero son lentos, arrogantes y dependientes de estructuras de mando rígidas. Nosotros somos impredecibles, adaptables, y les infundiremos miedo. Miré alrededor del puente, viendo las expresiones endurecidas de mi tripulación. Ninguno dudaba. Cada uno había perdido algo por culpa de la hegemonía. Familias desplazadas, colonias destruidas, vidas arruinadas. Ahora tenían una oportunidad de vengarse. Exhalé y marqué rumbo hacia los astilleros Draco. El sistema Draco era un centro clave de producción para la maquinaria bélica hegemónica. Destruirlo frenaría la fabricación de sus flotas, dándonos tiempo para adentrarnos más en su territorio. Los motores del Indomable ronronearon mientras nuestra flota se preparaba para la siguiente fase. Miré las estrellas y sentí algo que no sentía desde hacía años: esperanza. La guerra había comenzado, y la humanidad apenas estaba empezando. El viaje hacia Draco fue tenso, cargado de una anticipación eléctrica que recorría a cada miembro de la flota. No estábamos huyendo, estábamos atacando. Durante décadas, los humanos habíamos operado en las sombras, pero ahora avanzábamos con propósito, una tormenta cortando la oscuridad. Los astilleros de Draco eran unas de las mayores instalaciones militares de la hegemonía, responsables de ensamblar flotas enteras de batalla. Si los destruíamos, no solo deteneríamos su maquinaria bélica, sino que enviaríamos un mensaje claro: la hegemonía no era invencible. Nos acercamos al sistema, informó Enenarrow. Los escaneos a larga distancia muestran fuertes fortificaciones, plataformas orbitales, redes de defensa, torretas automáticas y una flota. Tragué saliva. ¿Qué tan grande?, pregunté. Díaz exhaló con fuerza por la nariz. No tan grande como la Tercera Armada, pero igual formidable. 2 Dreadnoughts, 6 cruceros de batalla y al menos 20 naves de apoyo. Me miró y dijo con una sonrisa torcida: ¿están esperando problemas? Claro que sí. Después de lo que hicimos en Rexus Prime, la hegemonía había tomado medidas para proteger sus infraestructuras clave.
Los días de sorprenderlos completamente habían terminado. Pero eso no significaba que no pudiéramos ganar. «Creen que los enfrentaremos directamente», murmuré. «Un asalto de fuerza bruta, como haría cualquier otra especie». Díaz sonrió con malicia. «Pero no somos cualquier especie». «No», dije con una sonrisa lenta. «Somos humanos, y los humanos luchan sucios». Me dirigí a la comunicación general de la flota. «Todas las naves, ejecuten el ataque fantasma». Nuestra formación cambió de inmediato. El Indomable y las naves más pesadas redujeron potencia al mínimo, quedando a la deriva en el vacío como escombros. Mientras tanto, nuestros corbetas de sigilo, pequeñas y casi indetectables, avanzaron silenciosamente, desapareciendo en la oscuridad. La flota hegemónica se mantuvo cerca de los astilleros, inmóvil, segura. Sabían que estábamos allí, pero no sabían cómo atacaríamos. Esa duda les costaría caro. Pasaron minutos en un silencio ensordecedor. Y entonces, ¡boom! Explosiones estallaron dentro de la flota enemiga. Las corbetas de sigilo habían pasado sus defensas externas y colocado cargas explosivas en naves clave. Un crucero de batalla estalló en una bola de fuego. Explosiones secundarias lo destrozaron. Otra nave perdió toda potencia, sus motores parpadeando antes de quedar a la deriva en el vacío, indefensa. El pánico se extendió por la flota hegemónica. «Este es nuestro momento», grité. «Todas las naves, ataquen». El Indomable rugió hacia adelante. Los cañones de riel giraron a máxima velocidad. Las lanzas de plasma cortaron la oscuridad. La Desafío siguió, sus cañones pesados destrozando al Dreadnought enemigo como si fuera papel. Los cazas se lanzaron al campo de batalla, esquivando escombros y atacando donde la hegemonía era más débil. Su flota se desmoronaba. Las plataformas orbitales apuntaron sus armas contra nosotros, pero estábamos preparados. El colmillo de hierro desplegó una carga EMP, enviando una pulsación que inutilizó los sistemas de defensa enemigos. Avanzamos, aplastando la poca resistencia que quedaba. Pronto, solo quedaba el astillero. Abrí un canal directo. Aquí el capitán Hayes, del Indomable, ordené. «Ríndanse ahora y vivirán». Una respuesta gutural llegó por las comunicaciones. «Puede que ganen esta batalla, humano», escupió el comandante hegemónico, «pero no ganarán la guerra». Me incliné hacia adelante. «Ya veremos eso». Corté la transmisión. Un momento después, la Desafío desató su cañón principal. Los astilleros de Draco, símbolo del poder industrial de la hegemonía, estallaron en un infierno supercaliente. El fuego consumió la estructura, lanzando enormes fragmentos que cayeron hacia la atmósfera del planeta. La misión había sido un éxito. Mientras miraba la destrucción desde el puente, supe una cosa con certeza: la guerra apenas comenzaba. Los incendios en los astilleros de Draco ardían detrás de nosotros mientras nos internábamos en el espacio profundo, motores en bajo para evitar detección. La batalla había sido una victoria decisiva, pero no había tiempo para festejar. La hegemonía estaría furiosa, vendría con toda su fuerza, y si nos quedábamos mucho, seríamos aplastados. «¿Cuántas bajas?», pregunté, manteniendo la voz firme. Díaz exhaló. «Perdimos al Vanguardia y al Estrella de Plata. El Colmillo de Hierro recibió daños graves, pero sigue operativo. Las bajas de cazas fueron mínimas, la mayoría de los pilotos lograron eyectarse». Asentí. Enenarrow repasó el informe táctico. «Draco está destruido completamente. La flota enemiga, aniquilada. No hay sobrevivientes». Vaciló. «Interceptamos una transmisión antes de salir. La hegemonía está al tanto de lo ocurrido. Han declarado a la humanidad una amenaza existencial para el orden galáctico». Una sonrisa lenta se dibujó en mis labios. Por décadas nos trataron como insignificantes, una molestia menor. Ahora nos temían. Díaz cruzó los brazos. «Vendrán con todo lo que tienen». «Que vengan», dije, mirando al vacío. «Llevaremos la guerra a ellos». La flota quedó a la deriva en la silenciosa oscuridad del espacio, oculta entre los campos de asteroides cerca de los restos de Draco.
La hegemonía enviaría exploradores para intentar descubrir nuestro próximo movimiento. Esperaban que huyéramos, que nos dispersáramos como presa. Pero no íbamos a correr. Saqué el mapa galáctico y fijé la mirada en el corazón de la hegemonía. Sus sistemas centrales aún estaban fuera de nuestro alcance, pero había objetivos que les harían daño severo. Atacaremos sus líneas de suministro, dije. Sin recursos, sus flotas serían inútiles. Díaz frunció el ceño. ¿Tenemos los números para eso? No, admití, no todavía. Me estudió un momento. ¿Tienes algo en mente? Sonreí. No somos los únicos que odian a la hegemonía. El puente se silenció mientras asimilaban lo que quería decir. La hegemonía había aplastado decenas de especies bajo su dominio, gobernando mediante el miedo y la sumisión. Pero, ¿qué pasaría si esas especies supieran que la hegemonía podía sangrar? Si supieran que la humanidad estaba contraatacando, mandaremos un mensaje, dije. Una transmisión a través de cada red pirata, cada célula insurgente, cada mundo que alguna vez estuvo bajo su yugo. Me giré hacia Row. Haz saber que la hegemonía es vulnerable, que la humanidad está en guerra. Los ojos de Arrow se abrieron. Si hacemos esto, encenderemos una mecha que no podrá apagarse. La miré fijamente. Exacto. Díaz soltó una risa. Este es el tipo de guerra que quiero pelear. Arrow asintió y comenzó a transmitir el mensaje. Se propagaría como un incendio forestal, atravesando el inframundo galáctico. No habría marcha atrás. Ahora, en el puente, observaba las estrellas. La guerra había comenzado con un susurro, pero estaba a punto de convertirse en tormenta. El mensaje se difundió más rápido de lo que esperábamos. En pocos días, el inframundo galáctico ardía con rumores de la resistencia humana. Señores piratas, señores de la guerra e insurgentes que habían vivido bajo la sombra de la hegemonía ahora veían una oportunidad. Una oportunidad real para contraatacar. Ya no éramos una flota humana rebelde. Éramos la chispa de una revolución. La primera respuesta vino de los Basari, una especie anfibia que alguna vez fue una orgullosa cultura guerrera antes de que la hegemonía los aplastara. Su jefe, Gorok, nos envió un mensaje simple. El enemigo de mi enemigo es mi espada. ¿Dónde nos necesitas? Luego llegaron los Drunkai, una raza reptiliana conocida por su brutal guerra de guerrillas. Habían luchado contra la hegemonía antes y perdido, pero ahora veían una segunda oportunidad. Más vinieron, pequeñas facciones, bandas piratas, incluso desertores de las filas hegemónicas. La rebelión había comenzado. En el puente del Indomable, estaba frente al mapa estelar, ahora lleno de nuevos aliados potenciales. Tenemos voluntarios, dijo Díaz. No todos confiables, pero todos odian a la hegemonía. Eso es suficiente por ahora, dije. No necesitamos lealtad, solo caos. Arrow repasaba nuevas transmisiones, sus ojos abiertos de par en par. Señor, la hegemonía está respondiendo. Tocó algunos botones y apareció una visión aterradora en la pantalla. Una flota masiva, como nada habíamos visto antes. Cientos de naves de guerra, todas movilizándose hacia las colonias humanas. Están preparando una invasión a gran escala, dijo con voz apenas audible. La hegemonía no solo iba a retaliar, iba a intentar borrar a la humanidad. Díaz exhaló con fuerza. No están dejando nada al azar esta vez. Apreté la mandíbula. Los detendremos antes de que lleguen a la tierra. Díaz frunció el ceño. Esa flota es enorme. Miré a la creciente coalición de rebeldes y forajidos que se unían a nosotros. Con todos ellos, podemos hacerlo. Una semana después, el campo de batalla estaba listo. Nos encontramos con la hegemonía en el vacío muerto del espacio, lejos de cualquier mundo, en los límites de la expansión de Andros. Un lugar lleno de densos campos de asteroides y anomalías gravitacionales, el terreno perfecto para matar. El Indomable estaba en el centro de nuestra flota improvisada, rodeado por naves humanas, invasores Basari, fuerzas Drunkai y un sinfín de otras embarcaciones que no deberían formar parte de una flota formal. Pero ahí estábamos. La flota de la hegemonía se extendía ante nosotros como una marea imparable.
Sus naves eran impecables, disciplinadas y organizadas. Las nuestras, todo lo contrario. Pero no estábamos ahí para luchar limpio. Abrí las comunicaciones a la flota. Todos saben por qué estamos aquí. La hegemonía pensó que podrían dominarnos para siempre. Pensaron que podrían mantenernos temerosos. Pensaron que podrían aplastar a cualquiera que se atreviera a resistir. Hice una pausa, dejando que el silencio calara. Luego, con una sonrisa lenta, terminé. Se equivocaron. Un rugido de acuerdo estalló en las comunicaciones. Entonces comenzó la batalla. La flota hegemónica avanzó con formaciones disciplinadas, listas para aplastarnos bajo su superior poder de fuego. Pero no íbamos a enfrentarlos de frente. Nos dispersamos. Los invasores Vasari se infiltraron en los campos de asteroides, usando su tamaño reducido para hostigar nuestros flancos. Los Drunkai lanzaron equipos de abordaje, sus naves especializadas embistiendo las naves enemigas para derramar guerreros en sus pasillos. Nuestras naves furtivas se movieron entre el caos, colocando bombas y desorganizando sus formaciones. Entonces la Desafío entró en combate. El enorme acorazado humano disparó su cañón principal, enviando una bala de riel del tamaño de un rascacielos atravesando el corazón de un dreadnought enemigo. La nave alienígena implosionó instantáneamente. La batalla se convirtió en un caos total. No solo estábamos luchando contra la hegemonía, estábamos destrozándola. Por primera vez, la galaxia vio lo que sucede cuando la humanidad está acorralada. Por primera vez, la hegemonía huyó. La batalla terminó con los restos de su flota retirándose, destrozados y humillados. Habíamos ganado. Pero esto era solo el comienzo. Porque ahora la guerra no era solo de la humanidad. Era de toda la galaxia. El puente del Indomable mostraba un mapa galáctico donde el control absoluto de la hegemonía ya no era un bloque sólido. Zonas rojas, marcando rebeliones, comenzaban a aparecer en sus sistemas centrales. Están dispersos, dijo Díaz, estudiando los informes. Demasiados levantamientos, demasiadas batallas simultáneas. No tienen suficientes flotas para sofocar cada rebelión. Entonces no paramos, dije. Presionamos. Arrow, siempre la estratega, frunció el ceño. Aún tienen poder suficiente para arrasar planetas enteros si se desesperan. Debemos tener cuidado, asentí. La hegemonía estaba perdiendo, pero eso los hacía peligrosos. Debemos destruir su capacidad para hacer la guerra, dije. Sus astilleros, sus centros de mando. Golpear donde más les duele. En ese momento, el capitán Reynolds, de la Desafío, se inclinó hacia adelante. Estás hablando de su capital. La sala se silenció. Díaz silbó entre dientes. No estás equivocado. Si tomamos su mundo natal, el resto del imperio caerá. Arrow era escéptica. No será tan sencillo. No, admití. El mundo natal hegemónico, Sorbac Prime, era el planeta más fortificado de la galaxia conocida. Defensas orbitales masivas, una armada de sus naves más poderosas y escudos planetarios capaces de resistir bombardeos prolongados. Un asalto frontal sería suicidio. Por eso no íbamos a luchar limpio. Activé el mapa hueco, acercándome a la red de seguridad planetaria. No invadiremos, dije. Infiltraremos. El plan era simple en concepto, imposible en ejecución, a menos que fueras humano. Usaríamos a nuestros aliados para crear distracciones en todo el espacio hegemónico, forzándolos a desviar flotas y debilitar sus defensas. Y mientras estaban distraídos, un pequeño equipo se infiltraría en Sorbac Prime y eliminaría a su liderazgo desde adentro. Sin guerra prolongada. Sin asedio. Solo un golpe decisivo para acabar con su gobierno para siempre. Reynolds se recostó con una sonrisa. Estás loco. Sonreí. Por eso funcionará. Díaz aplaudió con las manos. Entonces hagámoslo sangrar. Los siguientes 2 meses fueron una tormenta de destrucción. Los Vasari atacaron sus líneas de suministro, destruyendo centros de producción de alimentos y refinerías de combustible. Los Drunkai lanzaron asesinatos selectivos contra comandantes clave. Naves humanas emboscaron refuerzos,
atacando desde el vacío y desapareciendo antes de que pudieran contraatacar. La hegemonía perdió el control. Sus fuerzas corrían de un sistema a otro tratando de apagar incendios. Pero eran demasiados. Entonces llegó la pieza final. Un almirante hegemónico, desesperado y furioso, cometió un error crítico. Abandonó su puesto en Sorbak Prime para reforzar otro frente que colapsaba. Su capital quedó vulnerable. Era la hora. Llamé a mis oficiales a la sala de guerra. Este es el momento, dije, con voz firme. Acabamos con ellos. Arrow abrió datos de nuestros espías dentro de la capital. El escudo planetario sigue activo, dijo, pero sus centros de mando operan con seguridad mínima. Si nos movemos rápido, podemos tomar el control antes de que se den cuenta de que estamos allí. Díaz sonrió. Entramos, eliminamos a sus líderes y vemos cómo se derrumba el imperio. Asentí. Reynolds cruzó los brazos. ¿Cómo entramos? Saqué una ruta de contrabandistas que habíamos obtenido de un desertor hegemónico muy reacio. Tomamos el camino fantasma, dije. Era una ruta casi suicida, un laberinto de campos de asteroides y agujeros de gusano inestables que solo los contrabandistas más temerarios usaban. Ningún capitán de nave de guerra cuerdo intentaría navegarla. Lo que significaba que nadie esperaría que lo hiciéramos nosotros. Esta es nuestra única oportunidad, dije. Tomamos Sorbak Prime o lo perdemos todo. Nadie dudó. Díaz puso una mano en mi hombro. Terminemos lo que empezamos. La flota se preparó para la misión final. El fin de la hegemonía estaba cerca, y la humanidad lista para dar el golpe mortal. El viaje por el camino fantasma fue la experiencia más angustiante de mi vida. Habíamos reducido nuestra fuerza a un equipo de ataque quirúrgico, solo unas pocas naves pequeñas y rápidas, capaces de deslizarse entre patrullas. El Indomable lideraba la marcha, seguido por la Desafío y algunos de nuestros mejores corbetas furtivos. Cada oficial y soldado a bordo conocía la gravedad de la misión. El camino fantasma era una pesadilla, agujeros de gusano inestables que podían destrozar una nave, anomalías gravitacionales que volvían locos los sistemas de navegación y campos de asteroides tan densos que incluso los mejores pilotos luchaban para maniobrar. Un movimiento en falso y seríamos solo escombros. Pero lo logramos. Apenas. Al salir del último salto, Sorbak Prime llenó nuestra vista. Un mundo enorme y extendido, con torres negras gigantescas y redes de energía brillantes. Era el corazón de la hegemonía, el centro de su poder. Y era vulnerable. La flota defensora aún estaba presente. Varios dreadnoughts, docenas de cruceros. Pero no esperaban nuestra llegada. Sus fuerzas estaban dispersas por la galaxia, peleando la guerra que habíamos encendido. Díaz lanzó un silbido bajo mientras estudiaba la pantalla. Esto es suicidio. Lo sabes, ¿verdad? Sonreí. Solo si fallamos. La voz de Reynolds sonó en las comunicaciones. Espero que tengas un plan, Indomable, porque no creo que podamos hablar nuestra salida esta vez. Lo tengo, dije, y es tan loco como todo lo demás que hemos hecho. La única forma de tomar la capital no era desde la órbita, sino desde dentro. Simularemos un accidente. Haremos que parezca una nave contrabandista fuera de control durante la aproximación. Nos infiltramos bajo sus defensas, ponemos pies en tierra y tomamos la torre de comando central. Díaz levantó una ceja. Así que simplemente entramos caminando en la ciudad más fortificada de la galaxia y matamos a sus líderes. No solo caminamos, dije. Traemos una tormenta con nosotros. Me volví hacia Arrow. ¿Están listos los insurgentes? Asintió. Confirmado. Tenemos células en la superficie listas para levantarse en cuanto hagamos nuestro movimiento. El plan era imprudente, una locura, pero funcionaría. Entonces, terminemos esto. El Indomable descendió por la atmósfera como un meteorito, una estela de fuego tras su casco mientras desestabilizábamos deliberadamente nuestros motores. Los escáneres de defensa hegemónicos nos detectaron, pero nuestra falsa señal de emergencia se transmitió en todas las frecuencias. Mayday, emergencia, pérdida de control. Chocamos contra las afueras de la capital, el metal chirriando, polvo y escombros explotando por todas partes.
Al momento de impactar, las puertas de la bahía se abrieron y nuestras fuerzas se derramaron. No estábamos solos. Por toda la ciudad, insurgentes estallaron en las calles. Exesclavos, guerreros exiliados, rebeldes que habían esperado este momento. Explosiones sacudieron el horizonte mientras atacaban puestos militares, saboteaban redes eléctricas y tomaban control de edificios estratégicos. La ciudad caía en el caos. Nos movimos rápido. Nuestro escuadrón atravesó líneas enemigas, cortando la resistencia con brutal eficiencia. La hegemonía nunca había enfrentado guerra terrestre así. Los humanos luchaban sucios, cuerpo a cuerpo y sin vacilaciones. Llegamos a la torre de comando, asaltando sus defensas. Los guardias hegemónicos, criaturas insectoides enormes, intentaron resistir. Pero los atravesamos. La última puerta estaba delante de nosotros, gruesa y reforzada, casi impenetrable. Reynolds colocó una carga explosiva. Retrocedan. La explosión sacudió la torre y avanzamos. Dentro, acurrucado tras las fuerzas de seguridad, estaba el supremo alto canciller Gmani Boral, el último verdadero gobernante de su imperio. Sus mandíbulas temblaban mientras nos miraba incrédulo. «Esto es imposible», susurró. Le apunté con mi arma. «Esto es humanidad». Con un disparo, terminé su reinado. La caída de Sorbak Prime sacudió la galaxia. La hegemonía, sin líder y dividida, colapsó. En semanas, sus flotas se rindieron, sus mundos declararon independencia, sus antiguos esclavos se rebelaron. La guerra había terminado. La humanidad había logrado lo imposible: desafiar un imperio y ganar. Mientras estaba en el balcón de la antigua capital hegemónica, mirando una ciudad liberada del miedo, Díaz se acercó. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», dijo con una sonrisa. Sonreí. «Ahora construimos». Porque la humanidad no era solo sobreviviente. Era una potencia. Y la galaxia nunca lo olvidaría. El futuro se abría ante nosotros como un vasto campo de estrellas por conquistar. La humanidad ya no era la especie acosada ni oprimida. Éramos una fuerza a tener en cuenta, un poder que había sobrevivido y había vencido contra todo pronóstico. La galaxia nos miraba ahora con respeto y temor. Pero también con esperanza. Porque nuestra lucha había encendido una chispa que se extendía más allá de nosotros. Habíamos inspirado a otros a levantarse, a luchar por su libertad. El imperio de la hegemonía había caído, pero la verdadera revolución apenas comenzaba. Era un nuevo amanecer para todas las especies oprimidas. Un tiempo de cambio, de resistencia y de esperanza. Mientras me paraba en el puente del Indomable, contemplando las estrellas, supe que la guerra había terminado, pero la historia de la humanidad en las estrellas apenas empezaba. Porque ahora, éramos libres. Y no había vuelta atrás.